Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos del spoiler para la serie Yale Harmony Secret. Aymarin había invitado a Mewika a su bar y ella había decidido ir. Ahora se había encontrado y Mewika decidió ir directo al grano. Adelante, dime qué es lo que quieres preguntar. ¿Cuántas novias has tenido? Ni una sola, respondió. Solo hemos estado juntas, pero nunca hemos salido oficialmente. Tengo mis razones. Tienes derecho a hacer lo que quieras, pero me pregunto, ¿tu familia lo sabe? Aymarin hizo una pausa. Realmente no les hace mucha gracia, pero por suerte siempre me ha dejado hacer lo que yo quiero. Puedo trabajar y demostrar mis capacidades y puedo disfrutar de la vida como quiera. No se entrometen conmigo. Lo que realmente les importa es que por mucha libertad que tenga, esperen que algún día siente cabeza. O dicho de otro modo, quieren un heredero. Pero eso no es tan prioritario, ya que tengo un hermano y pueden confiar en él. Entonces, ¿besas a las personas al azar? Mewika retomó el punto. ¿Es eso lo que piensas de mí? No estoy segura. No beso a las personas al azar, dijo Aymarin negando. Todas las personas que he besado son las que tuve algún romance alguna vez. Eres la única persona a la que he besado y de la cual me he alejado. Entonces, ¿dónde cuento yo esta vez? La mirada de Aymarin se dirigió a ella. ¿Qué quiere ser?, le preguntó, mientras se acercaba un poco más. Luego se inclinó, respirando muy cerca. ¿Hay algo más que quieras saber? Mewika nunca se había sentido tan cómoda besando a alguien como Aymarin. Incluso ese breve beso había acelerado su corazón. ¿Ya sabes lo que quieres? No estoy segura. ¿Estás segura de qué? Dijo Aymarin, acercándose, solo para que Mewika se alejara en el último segundo. Parece que está sudando. Mewika negó. Entonces, en lugar de responder directamente, se inclinó y le susurró al oído de Aymarin. ¿Tienes algún lugar más privado? La cercanía solo hizo que hubiera escalofríos en Aymarin. Ella se apartó un poco, estudiando el rostro de Mewika. ¿Algún lugar privado? Unos momentos después, la puerta de la sala VIP, al fondo, se abrió y se cerró de repente. La sala estaba iluminada por un suave resplandor. Había un sofá largo que se extendía, con una mesa delante muy brillante. Y antes de que Aymarin pudiera terminar de explicar, se encontró atrapada contra la puerta, con sus palabras ahogándose. La persona que acababa de entrar en la habitación era la que tomó el mando en ese momento. Nada más importaba. Aymarin estaba aprisionada contra la puerta, con el calor de la otra persona besándola. No dudó ni un minuto en devolver el beso. En cuestión de segundos el calor se extendía. La intensidad de ese beso hacía que todas las emociones crecieran. Aymarin no esperaba que Mewika tomara la iniciativa con tanta audacia en el momento en el cual se habían quedado solas. Pero ahora lo entendía. Mewika tenía cosas que quería saber. Ella misma le había dicho que quería intentarlo. El débil sonido de la música del exterior le recordaba que el mundo seguía allí, ajeno a lo que sucedía en aquella habitación. Aymarin y Mewika estaban creando un secreto. Mewika no hacía eso. Había venido aquí en busca de respuestas. No para descubrir si estaba enamorada de Aymarin, eso era demasiado pronto, sino para preguntarse por qué antes nadie le había hecho sentir esas emociones. Tal vez no es que nunca hubiera sentido alguna emoción por alguna persona, sino que nunca se había conocido lo suficiente como para reconocer todos esos sentimientos bien. Había cosas que les gustaban, cosas que apenas ahora empezaba a comprender, cosas que llenaban todo el ambiente lleno de emociones. Y ahora su corazón se estaba acelerando. Ella buscaba respuestas. Los besos que había experimentado nunca habían sido tan emocionantes como los de ahora. Nunca lo suficiente como para acelerarle el corazón. Pero ahora lo sentía todo. No te contengas, le susurró Aymarin. Quizás no estaba acostumbrada a eso, pero con solo esa instrucción permitió que la otra persona hiera de nuevo. Ahora Aymarin tomaba la iniciativa. Era ella quien presionaba a la otra persona, dejando que su instinto tomara el control. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirte al canal. Bye bye.